Algunos usos del gerundio. Recopilo aquí algunas estructuras con gerundio. Conocerlas amplía tu arsenal de recursos para expresarte oralmente y por escrito. ¿Cómo? Más gerundio. Esta construcción presenta dos variantes de uso. La primera es castiza y coloquial, mientras que la segunda es un calco que conviene evitar. Empiezo por la variante coloquial, que resulta perfectamente válida en los contextos adecuados. Observa este ejemplo. Agitó la mano como diciendo que se marcharan. Vas a reconocer este uso porque lo podrás parafrasear así: como si más subjuntivo. El ejemplo anterior lo puedo reformular de la siguiente manera: agitó la mano como si estuviera diciendo que se marcharan. Fuera de ahí, son inaceptables las construcciones formadas por como más gerundio. Un ejemplo que no es aceptable. El juez rechazó los argumentos como careciendo de valor. Este segundo uso entró en el idioma en un primer momento como calco del francés. Hoy día su fuente está más bien en la imitación del inglés. No expresa un como si, se trata más bien de una causa. Este ejemplo conviene expresarlo de esta otra manera. El juez rechazó los argumentos por carecer de valor. Si te sorprende que una misma estructura dé lugar a usos enfrentados, ten en cuenta que el lenguaje es una herramienta increíblemente versátil y económica. Una de sus características más llamativas es su capacidad para reutilizar una misma estructura para fines diversos. Ahí reside una parte importante de la magia del lenguaje. Esa capacidad nos habilita para hablar de todo lo habido y por haber, de lo que existe y de lo que no, de lo real y de lo imaginario. Y todo ello sin necesidad de crear infinitas formas de expresión. Si te paras a pensarlo, es un prodigio en toda regla. Un conjunto limitado de recursos expresivos nos permite hablar de manera potencialmente ilimitada. Esta capacidad es una de las claves que explican nuestro éxito como especie. ¿Con qué más gerundio? Esta construcción sirve para recriminar en la lengua coloquial. Por ejemplo, con que paseando en lugar de ir a clase. Ese ejemplo indica que han sorprendido a alguien haciendo algo indebido. La construcción tiende a aparecer en preguntas y exclamaciones. A menudo, la recriminación es más bien humorística. De pequeño mis padres me regañaban mucho utilizando construcciones de este tipo. En más gerundio. En el capítulo dedicado al infinitivo, comprobamos que este se combina con un puñado de preposiciones para expresar diferentes valores. Al salir, de haberlo sabido, etc. En cambio, el gerundio rechaza este tipo de construcciones. La única preposición que admite es en, y además se trata de una construcción que va de capa caída en la lengua actual. Observa este ejemplo. En llegando a casa me pondré a cocinar. En más gerundio expresa una acción inmediatamente anterior a la del verbo principal. El ejemplo da a entender que las acciones siguen esta secuencia. Primero, llego a casa y segundo, me pongo a cocinar inmediatamente. Lo podría expresar de esta otra manera. En cuanto llegue a casa me pondré a cocinar. La construcción en más gerundio tuvo vitalidad en la lengua clásica y hoy día se ha refugiado en dos extremos del espectro, el más literario y el más popular. Yo la oigo a menudo en el habla coloquial de personas ya de una cierta edad. Mi madre y sus amigas concretamente eran muy aficionadas a emplear expresiones de este tipo. Te muestro también un ejemplo literario. En el siglo XIX, Zorrilla escribía así en su drama religioso Don Juan Tenorio. ¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caros sus gritos. En versión libre para la radio,
Yo podría expresar los versos de Zorrilla de esta otra manera, que está más actualizada lingüísticamente, pero es más prosaica, claro. ¿Cómo gritan esos malditos? Pero que me parta un mal rayo si no les hago pagar caro sus gritos en cuanto termine de escribir esta carta. Te conviene saber que existe esta construcción aunque tú no la uses. Aparece por todas partes en los textos clásicos. En una búsqueda rápida, yo la he localizado en Calderón, López, Cervantes, Quevedo, Tirso, Gracián, Larra, Espronceda, Galdós y más, muchos más. Solamente por eso ya merece que le dediquemos un momento de atención. Gerundio más como más forma conjugada del mismo verbo. Esta construcción es coloquial y añade énfasis y expresividad. Por ejemplo, no deberías salir lloviendo como llueve. Como ves en el ejemplo, tengo un verbo que está en gerundio, lloviendo. A continuación, repito el verbo en cuestión, pero en forma personal, llueve. Las dos variantes las enlazo con como. La construcción en su conjunto transmite la idea de una lluvia abundante que hace desaconsejable el salir. Esa interpretación es resultado del énfasis que añade esta construcción. Si elimino como llueve, la idea básica se mantiene constante. No debería salir lloviendo. Esta nueva versión desaconseja salir mientras está lloviendo. Sin embargo, he perdido el énfasis y la expresividad que iban asociados a la repetición del verbo. Gerundio como imperativo. A veces el gerundio puede sustituir al imperativo. Una vez más, es una construcción coloquial que resulta correcta en los contextos adecuados. Andando, que se nos escapa el tren. Con esa expresión estoy ordenando a alguien que se ponga en movimiento porque de lo contrario vamos a llegar tarde a la estación. Este uso es especialmente frecuente con el verbo andar, pero no es exclusivo de él. Por ejemplo, en España los camareros de los bares más castizos utilizan de manera muy característica el gerundio del verbo marchar y lo hacen con valor imperativo. Cuando toman nota de un pedido, gritan así: marchando una ración de calamares. Ese marchando es un mandato dirigido a la cocina. Tienen que poner en marcha inmediatamente la consumición que ha encargado la apreciada clientela.